Gloria a Dios, gloria a Cristo y gloria al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor por su gran amor, por su gracia, su compasión y su misericordia por toda la raza humana, por la Iglesia de Jesucristo, por su pueblo Israel. Bendito sea Dios. Queremos declarar, confesar, proclamar y profetizar que América y España son de Cristo y para Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Amados amigos y hermanos en la fe de todas las redes sociales de Internet o por Internet o en Internet, este espacio de tiempo tiene el propósito y la visión de reconocer y confesar que Jesucristo es Dios, Señor, Rey, Salvador, Sanador, Libertador, Proveedor, Protector y el Todopoderoso, el Adonai Elohim, el Shaddai. Que solo Jesucristo, la palabra viva de Dios, sea luz a este mundo de oscuridad, perversión, mentira, engaño, falsedad, violencia y tinieblas. El objetivo fundamental de este espacio, América y España son de Cristo, es producir a través del Espíritu Santo un genuino arrepentimiento y conversión de las almas que viven esclavos de religiones, vicios, perversiones y toda clase de pecados. Que Dios mismo provea para ellos con muchísimo amor, liberación de todo el satanismo, la brujería, la hechicería, la idolatría y especialmente la salvación de sus almas, el perdón de sus pecados y la vida eterna por la fe en Jesucristo. El Dios de la palabra, el creador del universo, el creador de Israel y los judíos, y el creador de la Iglesia, y el creador también de toda la raza humana. Digan lo que digan los científicos y las bibliotecas de los grandes sabios y escritores, solamente Dios es el creador de todo. ¿Cuál Dios? El Dios de la Biblia. Estamos valientemente determinados, en oración y ayuno muchas veces, y apasionadamente decididos a conquistar y poseer como cuerpo de Cristo y como iglesia, con el Evangelio, la tierra que Dios nos entregó desde la cruz con Jesús a la iglesia fiel y verdadera de Jesucristo por la presencia, la dirección y la guianza del Espíritu Santo. Dios, el Dios de la Biblia, ya tiene establecidos y elegidos a sus pastores que han sido llamados y enviados a cumplir el sagrado trabajo de dar sus vidas por las almas, por las ovejas, en esa gran comisión que Jesucristo ordenó y encargó a su propia iglesia y a sus discípulos. Los verdaderos cristianos que viven en santidad real, amor verdadero y en obediencia total a la voz de la palabra de Dios por su Espíritu. La Biblia en este espacio de tiempo, América y España para Cristo, nos guiará hacia la voluntad soberana de Dios, para cada vida, para cada alma y para cada hogar y familia, con todos sus problemas, dolores, sufrimientos y circunstancias y necesidades
familias que estén escuchando hoy y aquí la voz de Dios simple y sencilla o a través de otros ministros de Cristo, con el mismo evangelio y la misma palabra. Bienvenidos son todos a América y España son de Cristo, tomando posesión en fe de la tierra que Dios nos ha dado en heredad por la obra de Cristo en la cruz. Les regalo con todo mi ser, de parte de Dios, en su gran amor a todos, los abrazos, besos y caricias de Dios para todos, para todas las familias. Recíbelo. Hoy no vamos a predicar, simplemente voy a leer toda la primera epístola o carta del apóstol Juan, con sus 5 capítulos. Yo creo que el Espíritu Santo que escribió la Biblia la usará esta carta poderosamente para hablarnos Dios a todos como familias, transformarnos más, cambiarnos más, y a aquellos que no lo conocen se arrepientan, se conviertan, entreguen sus vidas a Jesús y sean creados como hijos de Dios, una nueva creación en Cristo, por su Espíritu Santo. Muy bien, amigos y hermanos, comenzamos. Primera carta del apóstol Juan, que se encuentra en la Biblia después de la segunda carta del apóstol Pedro. Repito, primera carta del apóstol Juan, iniciamos en el primer capítulo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, esto es Cristo Jesús. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él, o sea, de Dios, de Jesús, y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Dios vive y está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la, añado, preciosa sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, por orgullosos y soberbios, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos con humildad y sinceridad, en arrepentimiento, nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de todos nuestros vicios, de toda nuestra idolatría, de toda nuestra maldad, repito, especialmente de la incredulidad misma hacia Dios y su palabra. Sigue diciendo,
la Escritura, la sagrada palabra de Dios. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, capítulo 2. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por toda la raza humana murió Jesucristo en la cruz y resucitó después. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos u obedecemos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, la Biblia, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Dios. Hermanos y también amigos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra, repite, que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Dios y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra a cada persona, a cada familia, pueblo, ciudad, estado o nación, por causa de la predicación del Evangelio. El que dice que está en la luz de Dios, la luz de la palabra, y aborrece, odia o maldice a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, no vive en oscuridad. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque está ciego, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, a través del arrepentimiento, claro. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio, desde la eternidad. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio, desde la eternidad. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno, a Satanás, al diablo. Está hablando de los jóvenes convertidos, arrepentidos, cristianos, que siguen a Jesús, que obedecen a Jesús, pero es para todos los jóvenes, también para los que no conocen a Jesús, para los que no se han arrepentido y están ciegos en toda forma de pecado, en toda perversión absoluta. Para ellos es esta palabra, para que vengan a Jesús. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, las pasiones sexuales, el libertinaje sexual, toda prostitución de los cuerpos, dice los deseos de los ojos, todo lo que desean nuestros ojos para pecar, y la vanagloria de la vida, el poder, la fama y el dinero, no proviene del Padre sino del mundo. Amar el poder por encima de todos y de todo. Amar la fama por encima de todos y de todo.
amar el dinero por encima de todo y de todos y hacer lo que sea por conseguirlo, robar, estafar, matar, asesinar, mentir, engañar, por encima de Dios y de la palabra de Dios. Dice la palabra, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Los tenemos como moscas, falsos ministros de todos los colores y sabores que prostituyen la palabra de Dios mintiendo y manipulando para su propia conveniencia y enriquecimiento personal. Dice la Escritura, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, porque nos las revela el Espíritu Santo. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino precisamente porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad en Cristo. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en Cristo, que es el Hijo, y en el Padre Jehová Dios de los ejércitos. Adonai Elohim el Shaddai. Y esta es la promesa que Dios nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Dios, el Espíritu Santo, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma del Espíritu Santo os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os enseña, permaneced en Dios. Y ahora, hijitos, permaneced en Cristo, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida, su segunda venida que está próxima, no nos alejemos de Jesús avergonzados. Si sabéis que Dios es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Mirad, capítulo 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Jesús, porque le veremos tal como Jesucristo es, resucitado y glorificado en la gloria de Dios el Padre. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Jesucristo es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley de Dios. Y sabéis que Dios apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Jesucristo. Todo aquel que permanece en Jesús no peca.
Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, así como Jesús es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, Jesucristo, para deshacer las obras del diablo, de Satanás. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente o la naturaleza de Dios permanece en él y no puede pecar voluntariamente porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno, de Satanás, del diablo, y mató a su hermano Abel. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras, sus acciones eran malas, y las de su hermano Abel justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece, se burlan, os castigan, os persiguen, os torturan. No os extrañéis, dice Dios, si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, porque sigue ciego espiritual. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida o asesino. Palabra muy fuerte, pero palabra de Dios. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Jesús puso su vida por nosotros en la cruz del Calvario. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No importa que diga que es cristiano, que cree en Dios, que ora, que ayuna, que va a una iglesia, si tus acciones no te identifican con el DNI o el ADN de Dios, eres un falso cristiano, y yo lo soy si realmente las acciones no prueban que realmente lo soy. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, repito, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en esa persona? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con nuestros hechos y en verdad, con total integridad, santidad y sinceridad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Dios. Pues si nuestro corazón nos reprende en nuestra conciencia que estamos actuando mal o mintiendo, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Dios sabe todas las cosas. Seguro el Señor lo sabe todo, lo ve todo, lo conoce todo. Nadie escapa de su amor, ni tampoco de sus juicios. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables
delante de Dios. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Dios nos lo ha mandado. Y amar significa perdonar a todos 24 horas. Y el que guarda sus mandamientos, o obedece, permanece en Dios y Dios nuestro Señor permanece en él. Y en esto sabemos que Dios permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha regalado. Capítulo 4 de la Epístola de San Juan, primera epístola. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos ministros o profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu del hombre que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, que estuvo aquí en la tierra en sangre, carne y hueso, igual que tú y yo, ese es de Dios. Y todo espíritu del hombre que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No los hemos vencido odiando, matando, asesinando con armas de todo tipo, humanas y materiales. No, estamos hablando de vencer en el amor y en el perdón de Dios, aunque nos maten a nosotros, nos persigan a nosotros y nos odien a nosotros. Este es el evangelio que tiene poder. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios, ni quiere conocer a Dios, ni quiere creer en el Dios de la Biblia, no nos oye, nos odia, nos persigue y se burlan de nosotros. En esto dice la Biblia, sigue diciendo capítulo 4, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error o de mentira. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor verdadero es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama y no perdona, por lo tanto, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito Jesucristo al mundo para que vivamos por Él, Jesús. En esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino en que Él nos amó a nosotros mucho antes, desde la eternidad, y envió a su Hijo sin merecerlo nosotros, pecadores, en propiciación por nuestros pecados para redimirnos con su propia sangre. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos y perdonarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él, en Dios, y el Señor permanece en nosotros, en que nos ha regalado de su Espíritu Santo. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo Jesucristo
como el Salvador, único Salvador del mundo, de toda la raza humana, que crea en Él. Lo hizo en la cruz para todos, pero no todos quieren creer. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en esa persona y esa persona permanece en Dios y en Cristo. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios, repite el Señor, es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en esa persona que tiene a Cristo en su vida, en su corazón, en su mente, en su alma y su palabra y la obedece. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día final del juicio de Dios. Pues como Dios es, como Cristo es, así somos nosotros en este mundo para Dios. En el amor de Dios no hay temor, ni miedo de ninguna clase, a nada ni a nadie, se ponga la situación como se ponga, venga lo que venga y pase lo que pase. Dios te da paz, seguridad, confianza y hasta gozo en las más fuertes batallas. Sino que el perfecto amor echa fuera todo el temor, todo el miedo y la ansiedad y la preocupación más severa, e incluso consuela y fortalece en medio de cualquier dolor o aflicción y prueba. Porque el temor lleva en sí castigo. El que tiene miedo de verdad está esperando un castigo. Luego tiene que revisar su corazón, su mente, su alma. Porque si tienes paz, estás tranquilo. Paz de Dios. De donde el que teme no ha sido todavía perfeccionado en el amor de Dios. Nosotros le amamos a Él, a Jesús, porque Jesús nos amó y nos buscó a nosotros primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano o lo odia o lo insulta o murmura contra él o miente contra él o no lo ayuda, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien dice creer pero no lo ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Dios. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y Jesús dijo en los evangelios que aún a nuestros enemigos los tenemos que amar y orar por ellos y perdonar para que se arrepientan y se conviertan. Y eso es mandato de Jesús también. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, capítulo 5, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos y obedecemos sus mandamientos en la Biblia, su palabra. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Jesús lo dijo, mi carga es fácil y ligera. Nada es difícil e imposible para que Dios pueda ayudarnos en el caminar cristiano en la tierra. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, y nuestra fe en Jesucristo, su obra perfecta y completa en la cruz del Calvario, sus evangelios que Él mismo vivió y no solo predicó aquí en la tierra, como ejemplo, modelo y maestro absoluto para nuestro caminar diario. Sigue diciendo en el verso 5 del capítulo 5, ¿quién es
el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, un ser humano como nosotros. Y el Espíritu Santo es el que da testimonio, porque el Santo Espíritu de Dios es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Esto es la Trinidad. El Padre, Jehová Dios de los ejércitos, el Verbo, Jesucristo de Nazaret, y el Espíritu Santo. Y estos tres son un solo Dios. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu de Dios, el agua con la cual nos bautizamos cuando nos convertimos y creemos en Jesús, y la sangre de Cristo que nos redime de esa sangre llena de pecado que está en la vida humana. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Y la sangre, y estos tres concuerdan, estos tres testimonios. Si recibimos el testimonio de los hombres en cualquier área, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo Jesucristo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, Jesús, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida eterna, ni la vida misma de Dios en su vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Nadie nos puede robar el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma y la vida eterna. Con nada, ni Satanás, ni sus demonios, ni todos los ataques, no importa de quién. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que también tenemos en Cristo. Que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, Dios nos oye. Y si sabemos que el Señor nos oye en cualquier cosa que pidamos dentro de su palabra, de su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cuando Él quiere, como quiere, en la forma que quiere, siendo pacientes, pero Dios dice que concede siempre la victoria al que le pide de corazón de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice para terminar, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, que es negar que el Espíritu Santo es Dios y que Jesucristo es Dios. Eso es un pecado de muerte. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues Dios, que fue engendrado por Dios, le guarda, y el maligno no le toca. Aquella persona que ha sido engendrada en su espíritu por Dios mismo y ha recibido la naturaleza divina de Jesucristo, el maligno no le toca su salvación. Dios permite a veces que pasemos por aflicciones, exámenes, pruebas, tribulaciones, para saber Dios si lo amamos voluntariamente y le servimos de corazón o no.
Dios quiere creer en ti y en mí y nos prueba y nos hace exámenes para saber lo que hay de verdad en nuestro corazón. Pero Dios no le permite a Satanás que nos robe la bendición divina porque no tiene poder contra Dios nunca. Él fue totalmente derrotado y avergonzado el día de la cruz, sentenciado por la eternidad al lago de azufre y fuego. Él, sus ángeles caídos y demonios, está sentenciado y condenado para siempre. Nosotros estamos salvos por su gracia. Sabemos, dice la Escritura aquí terminando, que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, el diablo, Satanás. El mundo entero, los gobiernos, reyes, presidentes, autoridades, todas las personas que no tienen a Cristo, si no se arrepienten, si no se convierten, irán derechitos al infierno por la eternidad con Satanás y sus servidores. Lo siento, arrepiéntete, Dios te ama, no quiere que tú vivas primero un infierno en la tierra y un segundo infierno eterno luego con Satanás. El cielo es real, ve al cielo, escoge a Jesús, escoge a tu Padre, escoge al Espíritu Santo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es Jesús, el verdadero Dios y la vida eterna. Escrito en la Biblia, en toda Biblia que no sea manipulada o quitada o transgredida o prostituida. Esto es palabra de Dios y dice, verso 20 de la primera carta de Juan, capítulo 5. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y murió en la cruz y resucitó y nos ha dado entendimiento por el Espíritu Santo para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos míos, guardaos de toda la idolatría, de la forma que sea que vive el mundo. Idólatras de todo y de todos, especialmente del poder, la fama, el dinero, la perversión sexual y toda clase de riquezas para servir a Satanás, y que algunos son sus servidores y han vendido sus almas al diablo a través de satanistas, brujos, hechiceros, psíquicos, ángeles caídos, demonios, espíritus inmundos, pero luego todos ellos serán destruidos por la eternidad si antes no tienen la gracia de que se arrepientan y se conviertan a Jesucristo. Voy a orar, Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo de Nazaret. Te amo, te adoro, te abrazo, te beso, te bendigo y te doy millones de gracias porque no me falta de nada. Lo tengo todo en Cristo, tu Hijo Jesús. Bendito sea tu nombre por todas tus bendiciones, por toda tu protección, toda tu provisión y todo lo que tú has hecho por mi vida, mi familia, por la iglesia, tus ministros, por Israel, por Jerusalén. Gracias te doy, Padre mío. Gracias, Espíritu Santo, por todas las almas y vidas que están escuchando tu voz a través de mis labios para que se arrepientan y se conviertan a tu Hijo Jesucristo. Tú los salves, tú los perdones y los llenes de tu paz y de tu gozo hasta el día que te los lleves a tu presencia. Gracias, Dios. Gracias. Gracias por tu poderosa palabra, la Biblia, que nos llena de gozo, de paz y de alegría, sabiendo que somos hijos de Dios, que estás en el control soberano de toda la historia de la raza humana, de cada pueblo, ciudad y nación, de Israel, de Jerusalén, de los judíos, de los musulmanes y de todas las razas y pueblos,
y tú sabes el principio y tú sabes el final, porque tú eres el alfa y el omega, el primero y el último. Y gracias, Padre, por la segunda venida de Jesucristo muy pronto, en las nubes a por la iglesia, y también luego cuando venga a la tierra misma a poner sus pies en el Monte de los Olivos en Jerusalén, para ser el Rey de Reyes y Señor de Señores en Jerusalén para todas las naciones por 1000 años. Gracias por escoger a tu iglesia como novia y esposa para las bodas del Cordero que se celebrarán muy pronto en los cielos delante del trono de tu Padre, donde el Padre entregará a la novia, la iglesia, a su Hijo Jesucristo por la eternidad. Gracias por tu juicio final a vivos y muertos. Y millones de gracias porque nos vas a dar la paz, la sabiduría y la protección y la provisión en estos dolores de parto, en el día de la hora de la prueba que está llegando sobre toda la tierra, y en tus juicios justos y verdaderos que tendrás sobre las naciones, sobre la casa de Dios, y especialmente para destruir todas las obras de Satanás y atar al anticristo para siempre, al mismísimo diablo, a su profeta y todo lo que tiene que suceder muy pronto. Millones y millones de gracias, porque tú vas a volver a regresar a los cristianos que por todas las razones que sean y tengan, están fuera de tu casa, fuera de tus brazos, que escogieron alejarse, apedreados, rechazados, burlados, o porque obviamente ellos también escogieron no obedecer tu voz, tu palabra y a sus pastores. En cualquier caso, intercedemos para que regresen a tus brazos. Gracias, Dios, por toda la familia cristiana, los matrimonios y los hijos, y porque tú seguirás proveyendo de tu paz, de tu gozo, y nos seguirás poniendo de rodillas en el altar familiar, en los hogares y en las congregaciones e iglesias locales, y porque tú sanas a los enfermos por las llagas y las heridas de Cristo, y en el poder de la sangre de la resurrección de Cristo seguiremos confiando en el Dios de los milagros sobrenaturales para guardarnos de toda la maldad de Satanás y de todo lo que está viniendo y ha de venir sobre toda la faz de la tierra. Padre, reprendemos una vez más las obras de Satanás en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Termino leyendo en el Evangelio de Juan, el capítulo 1. Dice así: en el principio era el Verbo, esto es Jesucristo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Dios, por Cristo, fueron hechas, y sin Cristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Cristo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él, por Juan. No era Juan la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, a la tierra. En el mundo estaba, y era Jesús, y es Jesús. Y el mundo por Jesús fue hecho, pero el mundo no lo conoció, lo crucificó, lo mató, lo asesinó. En el mundo estaba, y el mundo por Cristo fue hecho, pero el mundo no lo conoció, repito. A lo suyo, el negocio mismo de Dios, vino a los judíos, y los suyos, los judíos, no lo recibieron. Junto con los romanos y griegos y seduceos y fariseos y escribas y sacerdotes lo crucificaron. Mas a todos los que le recibieron a Jesús,
A los que creen en su nombre, Cristo el Mesías, les dio poder, potestad de ser hechos hijos de Dios. Los demás son creación, criaturas de Dios, no hijos de Dios. Hijos de Dios son los que han creído en el Hijo de Dios, Cristo Jesús, y entonces tú tienes el mismo título, Hijo de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino en la matriz de Dios, engendrados por Dios, por obra del Espíritu Santo. Y aquel Verbo, Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés nos fue dada, pero la gracia y la verdad, o la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna, vinieron por medio de Jesucristo. Bendito sea Dios. En el verso 29 dice Juan el Bautista, bendito sea Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el capítulo 3, bendito sea Dios, ¿verdad? Y versos del 16 en adelante, para terminar, dice así el Espíritu Santo que escribió la Biblia. Capítulo 3, Evangelio San Juan, versos 16 en adelante. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a la raza humana, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Cristo cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo Jesucristo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por y a través de Jesús. El que en Cristo cree no es condenado, pero el que no cree en Jesús ya ha sido condenado porque no ha querido creer, no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Jesucristo de Nazaret. Y esta es la condenación, que la luz, Cristo, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas o el pecado que la luz, porque sus obras eran malvadas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas y sea perdonado y sanado. Mas el que practica la verdad viene a la luz, porque se ha manifestado que sus obras están hechas en Dios. Que tengan un maravilloso día, hoy y siempre, y que puedan de todo corazón, por favor, acercarse a nuestro Dios. Este predicador misionero, Miguel Sánchez García, nacido en Madrid, España, fue un tremendo canalla, maldito mentiroso todo el tiempo, delincuente criminal y mafioso metido en las drogas, el tabaquismo, el alcoholismo total y toda clase de vicios de prostitución y muchísima maldad. Fui a la cárcel, yo lo merecía, me condenaron a 42 años, 4 tribunales, 4 jueces, estuve 7 años preso en muchas prisiones de España y dentro de la cárcel, siendo todavía más mafioso y más malvado, me encontré con Jesucristo y con la Biblia a través de una mujer predicadora. Ella me habló del amor de Dios todo el tiempo
y el Espíritu Santo hizo el milagro de que yo creyera en la Biblia, en Jesucristo. Dios me cambió y me transformó del pecado a la gracia, de la muerte a la vida, puso su palabra en mi mente y todo su amor y su pasión en mi corazón, y hasta el día de hoy llevo 33 años haciendo el bien a todas las personas con el Evangelio de Jesucristo, para que la misma salvación que yo recibí, seas muy malo como yo o súper bueno, tú naciste pecador, yo nací pecador, la raza humana completita nació pecador, no importa rico, pobre, sabio o ignorante, todos estábamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios, del cielo, y Jesucristo vino a arreglar ese problema en la cruz, pagó la factura, la deuda en nuestro lugar y nos entregó el pasaporte de volver la eternidad con Dios. Pero tienes que creer, la responsabilidad es que tienes que creer. Tú tomas la decisión, Dios es un caballero, respeta el libre albedrío que Él te regaló, nadie te lo regaló Dios. Tú decides por el color blanco, el negro, el azul, el amarillo, por el pecado, por irte con Satanás, o decides por Dios y por Jesús. Tomamos decisiones a nuestra voluntad y escogemos si queremos seguir haciendo nuestra vida a nuestra manera o queremos vivir la vida de Cristo a la manera de Dios escritas en la Biblia. Una vez más te doy un saludo y un abrazo en el nombre precioso, bellísimo y maravilloso de Jesús, el único Dios vivo y verdadero, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que vendrá muy pronto a gobernar a todas las naciones. Te doy un abrazo. Amén y amén. Aleluya. Bendito sea Jesucristo de Nazaret.